Uno de nosotros estamos en este lugar pues porque nuestro Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Y para siempre ha sido su misericordia y seguirá siendo tan maravillosa su misericordia para la vida de cada uno de nosotros, amén. Pues es un privilegio de parte de Dios el poder estar nuevamente en este lugar, amén. Y pues yo creo que cada vez que estamos en este lugar el Señor siempre habla a nuestra vida y a nuestro corazón, y pues yo estoy muy agradecido con Dios porque Él nos ha dado la vida y nos ha dado la salud, amén. Amén. Como decía el hermano hace un momento, haciéndonos reflexionar a nosotros, cuánta gente no quisiera estar en nuestro lugar, pero no pueden porque están en una silla de ruedas, están en un hospital, amén. Amén. Están en su casa, en su lecho de dolor, porque tienen un problema de salud y no pueden. Hay gente que no puede caminar, aunque quisiera, no hay quien los va a ir a traer porque no tienen cómo transportarse, en el sentido de que no pueden caminar. Pero gracias a Dios nosotros sí tenemos, amén, la bendición de estar con nuestros 5 sentidos intactos, amén. Amén. Podemos ver, podemos escuchar, podemos oler, podemos hablar, podemos oír, podemos caminar, podemos saltar de alegría, amén. Yo no sé si usted se acuerda cuando uno era niño, uno brincaba de alegría por algo. Viene a mi mente lo que los niños brincaban de alegría cuando estaban rompiendo la piñata, amén. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, que nosotros debemos estar alegres en todo tiempo y en todo momento, amén. Porque nuestro Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo le invito a que se vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer unos versículos ahí en el libro de Éxodo y luego vamos a meditar en lo que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros en esta hora de la noche. Pues, Éxodo capítulo 25 y vamos a leer del verso 17 al verso 22. Amén. Amén. Cuando lo tenga me dice amén y lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice lo siguiente: harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo. En los 2 extremos del propiciatorio harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas sus alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, o sea, hacia abajo. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del tabernáculo, te hablaré acerca de todo lo que he de darte para mandamiento para los hijos de Israel. Incline su rostro, Padre que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar en este lugar y venir y reunirnos juntamente con cada uno de nuestros hermanos que estamos en esta hora en este lugar, con aquellos que ven a través de este medio de comunicación. Te ruego, Dios,
que ilumine nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Nos dé la sabiduría, el entendimiento que nosotros necesitamos para poder comprender el propósito de tu palabra para nuestra vida en este tiempo, Señor. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra vida y que cada uno de nosotros, Señor, cada día podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor, porque solamente tú eres digno de toda honra, eres digno de toda gloria, eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo sé que usted ya ha leído esta historia, amén, en especial aquellos que han estado leyendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo creo que hasta ya en su mente ya tienen lo que Dios nos quiere hacer ver a cada uno de nosotros, lo que está escrito en su palabra. Y para los que quizás no han tenido la oportunidad de haberlo leído, pues en esta noche quiero que cada uno de nosotros pensemos un momento en estos versículos que nosotros leímos, ya que trae un mensaje muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Y en el Antiguo Testamento Dios nos revela a nosotros a través de estas historias cómo el Señor Dios Todopoderoso se ha venido revelando a través de los tiempos para que la humanidad sepa que hay un Creador, hay un Dios Todopoderoso. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vemos esta historia en cuanto a la construcción del arca. Yo creo que usted sabe muy bien que Dios le da instrucción a Moisés, a los levitas, acerca de cómo ellos iban a hacer esa caja tan maravillosa, en donde, como usted lo leyó en el versículo 22, dice que ahí se iba a encontrar Dios, amén, con los levitas para poder hablar con el pueblo de Israel, en donde Dios le iba a dar al pueblo de Israel ese mensaje al pueblo para que el pueblo hiciera conforme a lo que era la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos la historia en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta nosotros que Jesucristo y el propiciatorio tienen un papel tan importante, tanto como en el Antiguo Testamento, que es la representación de Cristo en todo aquello que Dios ordenó realizar en el tabernáculo. Amén. Todo tiene que ver con Cristo. El otro día el pastor mencionaba acerca del candelabro. ¿Se acuerda usted que el candelabro era de una sola pieza y que estaba hecho de oro puro? Y que el oro puro representa la pureza de Dios, la pureza de Jesucristo. Amén. Las lámparas que tenía el candelabro, que eran 12, representaban no solamente a las 12 tribus de Israel, sino que el fuego que estaba en cada uno de esas ramas del candelabro representaba al Espíritu Santo. Amén. Y es exactamente lo que hoy en día nosotros estamos viviendo en una forma más expresiva para cada uno de nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo se ha manifestado en el corazón de todo aquel que ha creído en Jesucristo. Amén. El Señor y Salvador del mundo. Amén. Aquel cordero que sacrificaban en el propiciatorio en aquel tiempo, en el tabernáculo, en donde Dios se presentaba para perdonar el pecado del pueblo de Israel. Lo que la Biblia nos enseña acerca del arca del pacto, en el arca del pacto, cuando nosotros leemos toda lo que Dios le ordenó a Moisés que hicieran los levitas y todos aquellos hombres que trabajaron en la construcción del arca, nosotros vemos que sobre el arca del pacto había un trono de oro que revela el corazón de Dios, y eso es el propiciatorio. Amén. El propiciatorio era la tapa,
Pero si usted se dio cuenta que aquí en este pedacito que nosotros leímos, viene a mi mente ahorita que Dios, cuando ordena hacer algo al hombre en esta tierra, le dice específicamente cómo Dios lo quiere. Amén. Por eso aquí nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Se acuerda usted de la historia de Noé? Cuando Dios le da la orden a Noé acerca de lo que él iba a hacer en la construcción del arca, de igual manera, así como leímos en esta historia, Dios le dio las medidas exactas. Cómo Noé iba a construir el arca, la altura, la anchura, las dimensiones de las habitaciones. Dios le dijo a dónde iba a colocar en la puerta donde iban a entrar todos aquellos seres vivos, y Dios le dio a él una orden en donde él iba a poder colocar hasta una ventanita, una ventana. Amén. Le dijo Dios cómo lo iba a forrar, cómo lo iba a construir. Prácticamente Dios en esta historia, tanto como la historia de Noé, como la historia de la construcción del arca, nos damos cuenta que Dios es un arquitecto especial. Amén. Que a Él no se le va nada. Él, tal como quiere que se hagan las cosas, así es como Dios quiere que se hagan. Amén. Amén. Si lo vemos en el punto de vista de nosotros como creyentes, en el tiempo en que nosotros vivimos, hubo un tiempo que Dios ya había establecido un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Por eso que tampoco es casualidad de que hoy en día nosotros somos cristianos evangélicos. Amén. De antemano Dios ya tenía un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y hoy Dios nos quiere revelar a nosotros a través de esta historia de que Dios siempre ha sabido hacer las cosas con perfección. Amén. Ha sabido hacer las cosas de calidad. Amén. En esta historia del propiciatorio, nosotros nos damos cuenta de que en la cima del propositorio que Dios mandó a hacer a sus siervos en el Antiguo Testamento, representa el lugar en donde Dios se iba a presentar. Amén. Por eso que les decía hace un momento que ahí había un lugar donde iba a realizar Dios un pacto con su pueblo y representaba su trono, y por eso que Dios pidió a los levitas que lo hicieran de oro, porque iba a revelar el corazón de Dios trayendo misericordia para el pueblo de Israel. Amén. Y no era un trono cualquiera, sino que el propiciatorio era un lugar especial en donde la sangre iba a ser rociada para que el pueblo de Israel iban a recibir el perdón de sus pecados. Exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario fue la sangre del Cordero que se salpicaba en el Antiguo Testamento, se rociaba en el Antiguo Testamento sobre el propiciatorio, en donde Dios llegaba a hacerse presente para ceder su misericordia al pueblo de Israel. Y no ha cambiado todavía hasta el tiempo en que hoy nosotros vivimos. Amén. Jesucristo es el Cordero de Dios, y eso nosotros lo tenemos muy presente porque lo hemos visto una y otra vez en este tiempo de lo que fue los estudios en cuanto a las fiestas, porque estamos viviendo la temporada de la Semana Santa en el siglo en que nosotros vivimos. Nos dimos cuenta cómo aprendimos en la escuela dominical que todo lo que se hacía en esa fiesta representaba a Jesucristo. Amén. Representaba a Jesucristo, que en un futuro, aunque aquellos hombres en el Antiguo Testamento, al igual que el pueblo de Israel, que desconocían exactamente cómo Dios le pidió a Moisés y a Aarón hacer todo esto para poder él, Dios poderoso, venir y presentarse en el lugar del tabernáculo para poder él recibir de parte de Dios lo que Dios quería para el pueblo de Israel.
En el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta de que cuando habla del propiciatorio, es una forma de hacernos entender a nosotros hoy que es una clave tan importante para poder entender nosotros acerca de lo que Jesucristo hizo por la humanidad, por el mundo entero en la cruz del Calvario. El propiciatorio, como nosotros lo leímos, era la tapa de oro del arca del pacto. Si se da cuenta usted, todo tiene que ver con oro. Más adelante, cuando vamos a ver nosotros cómo Dios le pide a Moisés para que hicieran los querubines y los hicieran también, ¿qué dice? De oro. Y el otro día en la escuela dominical aprendimos de que los que labraron los querubines lo hicieron de una sola pieza. Es perfecta completamente desde cuando fue iniciada, fue hecho sus alas y todo lo que era, como Dios le pidió a los levitas realizarlo, lo hicieron de una sola pieza y lo hicieron con puro martillo. O sea que ellos no usaron otro tipo de herramientas, sino que usaron específicamente lo que Dios les pidió que usaran. Amén. Por eso no es de extrañar que en el tiempo en que nosotros vivimos, muchas veces Dios nos pide a nosotros hacer cosas en nuestra vida y debemos hacerla conforme a lo que Dios espera o nos pide hacer a cada uno de nosotros. Amén. Yo me puse a pensar, si los levitas, si Moisés no hubieran hecho tal como Dios les pidió que lo hicieran, ¿qué hubiera pasado si los levitas hubieran buscado otra forma más fácil para labrar el arca, para labrar a los querubines, para labrar el propiciatorio, la cual era la tapa que representaba el lugar santísimo donde Dios se iba a presentar cada vez a venir y perdonar el pecado del pueblo de Israel a través del derramamiento de la sangre? Dios no se hubiera hecho presente en ese lugar si ellos no hubieran obedecido. Dice que ellos obedecieron de tal manera que vemos nosotros cómo Dios pide algo perfecto para el servicio de Él. Amén. Así como Jesús, cuando usted ve la historia de Jesús, Jesús fue el ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a ser, ¿qué? Obedientes. Amén. La Biblia dice que Jesús fue tan obediente a la voluntad del Padre que Él no desobedeció nada de lo que deseaba el Padre que el Hijo hiciese para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta tuvo que regañar a Pedro. ¿Se acuerda usted que Pedro, cuando él fue entregado en manos de los soldados para arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada porque él quería pelear para defender a Jesús? Pero Jesús le dice: oye, tranquilo, Pedro, no es con espada que se va a realizar la voluntad del Padre, le quiso decir Jesús. Al que espada mata, espada muere, le dijo Jesús. Porque Jesús sabía que tenía que cumplirse la voluntad del Padre en la vida de Jesús. Y nosotros lo vemos en la oración de Jesús en el Getsemaní. Cuando Jesús le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Como no queriendo realizar en su humanidad lo que Él iba a hacer, porque Él sabía el sufrimiento y el sacrificio que Él iba a padecer en la cruz del Calvario. Pero hay algo maravilloso que vemos ahí en cuanto a la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Le dice: Padre, pero que se haga no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y es exactamente lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros hoy en día, en este tiempo. Es que nosotros sirvamos y obedezcamos al Dios que nos llamó para servirle y que nos redimió por su gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo, para que nosotros hagamos las cosas para servirle a Él, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Que lamentablemente en estos últimos tiempos todo esto ha cambiado.
Yo hoy escuchaba a un predicador hablar acerca de las diferentes iglesias evangélicas que existen en el tiempo en la cual nosotros vivimos hoy, y cada uno de nosotros somos testigos. Lo vemos en las redes, que nosotros cada día estamos pendientes de lo que sucede. Cómo la gente anda criticando, anda hablando por la forma en que muchos cristianos, entre comillas, están sirviendo a Dios. Pero lo están haciendo conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Muchos lo están haciendo por un interés personal. Muchos lo están haciendo por un interés financiero. Muchos lo están haciendo por ciertos intereses humanos, pero no lo están haciendo con el interés que Dios tiene, que es salvar a todos aquellos que están perdidos, sin Dios, sin esperanza. Amén. Ya no se predica lo que la palabra del Señor enseña en estos últimos tiempos, ya no. Por eso que en esta historia que nosotros estamos viendo, debemos comprender nosotros que el Dios a quien nosotros estamos sirviendo, Él quiere que las cosas se hagan bien. Amén. Que se hagan perfectamente conforme a su santa y bendita voluntad. Decíamos que el propiciatorio, el que era la tapa del arca, estaba hecho de oro, que representaba la pureza y la santidad de Dios, quien se iba a presentar en ese lugar. Y los dos querubines que miraban hacia abajo, como lo leímos nosotros acá en el verso 20, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, dice, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros, dice, los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. ¿Por qué hacia abajo? ¿Alguna vez usted ha puesto a pensar en esto? Yo no sé si usted medita en esto. Yo he estado viendo algunas enseñanzas de maestros que enseñan al respecto de lo que la Biblia nos quiere tratar de hacer entender a nosotros. Amén. ¿Por qué hacia abajo? Porque dice que Dios le concedió a los levitas hacer de tal manera, porque Dios sabía la razón por qué. Dice, porque estaban, dice, los querubines representaban ellos estar en ese lugar santo, para que ellos observen la sangre que se rociaba en el propiciatorio. ¿Ha leído usted en el libro de Apocalipsis, donde dice la Biblia que los querubines están día y noche cantando santo, 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 al que es, al que era, al que ha de venir, al Dios Todopoderoso? Amén. En la representación de acá de los querubines que estaban viendo abajo sobre el propiciatorio, porque ellos representaban aquella alabanza que siempre a Dios se le da por su amor y por su misericordia, porque cada vez que se rociaba esa sangre, ahí esa sangre representaba la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Amén. Por eso que Dios el Padre le pide aquí a los levitas que hicieran que los querubines estén observando hacia abajo, para que ellos estén observando esa sangre inmaculada, esa sangre que no tenía mancha alguna, esa sangre por la cual nosotros en el Nuevo Testamento fuimos redimidos, fuimos limpiados, fuimos comprados. Amén. Fuimos perdonados por esa preciosa sangre, que era una sangre sin mancha. Amén. Era pura, era santa. Por eso que los querubines representaban la alabanza que Jesús es digno de recibir, por lo que Él representa para la salvación de nosotros, y por lo que Él representa en cuanto a la obediencia de la voluntad del Padre al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre
era el símbolo del perdón de Dios. No solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces. El pastor en una ocasión, en un estudio, él nos enseñaba de que lo que provocaba la sangre de aquel corderito que es sacrificado en ese lugar en el Antiguo Testamento. El corderito era un corderito que no tenía mancha, que no tenía defecto, era un corderito perfecto, era un corderito inocente, que era llevado en ese lugar y sacrificado y rociada su sangre sobre el propiciatorio del arca, en donde Dios se presentaba para traerle perdón al pueblo de Israel. Pero esa sangre, ¿qué decía el pastor en la enseñanza? Que solo cubría el pecado de la gente del Antiguo Testamento. Pero la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario no solamente vino a cubrir nuestros pecados, sino que vino a quitarla una vez para siempre. Vino a limpiar nuestra vida de toda maldición de pecado. Por eso la Biblia dice que ni una condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Esa sangre era el símbolo del perdón de Dios para los pecados del pueblo de Israel, y representa en el Antiguo Testamento la sangre de Jesucristo que fue derramada en el tiempo, el tiempo que nosotros hoy vivimos, la cual es el Nuevo Testamento. Por esto no era un solo ritual, sino que era un trono. ¿Por qué es un trono? Porque era donde Dios se sentaba simbólicamente para gobernar y mostrar su misericordia para el pueblo de Israel. Mire que Dios ha sido tan maravilloso, tan misericordioso, que demostró su misericordia de tal manera. Solo viene a mi mente cuando Moisés le dice a Dios: yo te quiero ver, Señor, yo te quiero ver. Y Dios le dice a Moisés: no hay hombre que me haya visto que me pueda ver y viva. ¿Se acuerda usted de la historia que Dios pone a Moisés en una cueva en la montaña? Y lo único que logró ver Moisés de la santidad de Dios, solo vio las espaldas de Dios. Y la Biblia dice que cuando Moisés descendió de allá del monte, su rostro resplandecía de la presencia de Dios, amén, de la santidad de Dios, algo maravilloso. Y sabe que hay algo extraordinario que Dios en su gracia, en su misericordia, ha permitido para la vida de cada uno de nosotros hoy en día, que en el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar en este lugar para ver la gloria de Dios en ese lugar era el sacerdote únicamente, el sumo sacerdote, que hacía el sacrificio una vez cada año para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Hay algo maravilloso que la sangre de Cristo vino a hacer hoy en día para nosotros. Es que la presencia de Dios hoy lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Y por eso que nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, santo, santo. Y Él nos pide a cada uno de nosotros que nosotros también aprendamos a ser santos. Amén. A ser perfectos para Él, a servir lo mejor que nosotros podemos para Él. Amén. Porque si no, en vano estaríamos nosotros haciendo las cosas. ¿Sabe quiénes estaban haciendo en vano las cosas? Hablando de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de aquel tiempo cuando Jesús vino a este mundo, porque ellos no estaban haciendo las cosas ya como Dios quería que se hiciera. Amén. Ellos ya no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que lo estaban haciendo conforme a su voluntad. Amén. Usted recordará que la historia cuenta de que Dios manda en el Antiguo Testamento a que era un solo sacerdote el que tenía que estar
sirviendo, pero en el tiempo de Jesús habían dos, ¿se acuerdan de esos dos? Anás y Caifás, facilito de un nombre. Dos sacerdotes, imagínense usted. Porque en aquel entonces los religiosos de ese tiempo ya no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y al traer a nuestra vida estas enseñanzas, el Señor a través de su Espíritu nos quiere pedir a cada uno de nosotros que Dios le agrada que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Amén. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 91. Ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, nosotros encontramos un salmo tan maravilloso que nos habla de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 91, verso 1, el Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Dice, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Por eso que cuando Dios pidió a Aarón y a los que labraron el propiciatorio hacer esos querubines, porque representa la gloria y la grandeza de Dios. Amén. Y aquí vemos nosotros al salmista hablar de que el Señor reina, que debemos nosotros estremecernos. ¿Sabe usted qué es estremecernos? Es tener un temor en nuestro corazón de la presencia de Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia, un temor de respeto delante de su presencia. Cuando el salmista habla de estremezcase los pueblos, se refiere a que nosotros debemos reconocer que solamente Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, y como dice su palabra, que solamente delante de Él se doblará toda rodilla y se confesará toda lengua, porque Jesús es el Señor. Amén. Y luego dice el libro de los Salmos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Por eso que cuando Dios le pide a Aarón hacer esos dos querubines, es para que nosotros hoy entendamos de que ese lugar representa el lugar de santidad de Dios, representa el lugar de la misericordia de Dios, porque ahí es donde Dios mostró su misericordia, trayendo perdón, reconciliación para el pueblo de Israel por medio de la sangre que era sacrificado en ese lugar. Al igual que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo más impactante, la palabra propiciación significa satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo ve? Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 3, verso 25. Yo sé que muchos de nosotros quizás ya lo sabemos, pero yo siempre le digo a Dios, gracias Señor, porque he aprendido algo hoy en tu palabra. Hay cosas que muchas veces a nosotros se nos olvidan. Por eso dice la palabra del Señor que debemos nosotros guardar su palabra en nuestro corazón, para que día y noche nosotros meditemos en ella, porque si nosotros nos olvidamos de la palabra del Señor, se nos olvida muchas veces por la cual Dios a nosotros nos ha llamado, y se nos olvida muchas veces lo que Él hizo o ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3. Y veamos lo que dice el versículo 25. Romanos capítulo 3, verso 25, dice la palabra del Señor. A quien Dios exhibió públicamente como, ¿qué dice acá? Proposición por su sangre,
Por eso que el propiciatorio en el Antiguo Testamento también representa a Jesucristo y su misericordia. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como proposición por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Por eso que el propiciatorio, la sangre que se derramaba sobre ese lugar santísimo, representaba el perdón no solamente del pecado del Antiguo Testamento, de la gente del pueblo de Israel, de todos aquellos que venían y buscaban misericordia en Dios, sino también para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Amén. Por esa sangre nosotros fuimos justificados. Es decir, Jesús con su sangre satisfizo la justicia divina de Dios, proveyendo para cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. Amén. Para que usted y yo podamos ser perdonados, para que usted y yo podamos ser redimidos. Vaya conmigo bueno, ya lo leímos, el verso 35, y veamos lo que dice Génesis capítulo 3:24. Ahí en esa historia de Génesis nosotros vemos que donde están los querubines nadie podía entrar. Por eso que en el lugar santísimo solo podían entrar aquellos que tenían que limpiarse completamente, como el sacerdote. Él se tenía que limpiar, se tenía que santificar por varios días, se tenía que preparar ese hombre de tal manera que hasta no podía sudar cuando entraba en el lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Dios puso en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 24, los querubines y aquella espada que daba vueltas y vueltas y vueltas, era para que nadie más podía entrar en ese lugar, porque ese lugar era santo, porque ahí la presencia de Dios se paseaba. He leído la historia, ¿verdad? Que dice que Dios llegaba con Adán y Eva, caminaba con ellos, platicaba con ellos. Dios tenía una relación, una comunión íntima con esos dos personajes de la Biblia, las cuales fueron los padres de la humanidad. La razón por qué Dios puso los querubines es porque el pecado que ellos cometieron los alejó de la presencia de Dios. Amén. Y es lo que siempre ha alejado de la presencia de Dios hasta el tiempo de hoy en la que nosotros vivimos. Es el pecado que aparta al hombre, a la mujer, de la presencia de Dios. Es el pecado que separa al hombre y a la mujer de la presencia de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer reconoce su pecado, reconocemos que somos pecadores, venimos delante de su presencia, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, porque Él ya pagó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y es más, algo maravilloso que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que el velo que cubría el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Según dicen los estudiadores, que ese velo estaba prácticamente construido tan grueso que era una tela que en las pulgadas que nosotros conocemos eran casi 8 pulgadas de gruesor que tenía esa tela. Entre 300 levitas es lo que se necesitaba en aquel tiempo para manipular esa tela, para poder limpiarla, porque en cierto tiempo ellos lo limpiaban, ellos tenían que moverlo, tenían que hacer algo, y se necesitaban 300 hombres para moverlo. Por eso que cuando se rompió el velo de arriba a abajo, en el momento en que Jesús expiró en la cruz del Calvario, nos dio a nosotros el acceso directo para poder entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo Jesús, porque Él es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Amén.
Porque la sangre preciosa de Él fue la que fue salpicada sobre ese propiciatorio de oro. Y Dios el Padre vio la sangre de Cristo Jesús. Por eso que cada vez que que Dios el Padre nos ve a nosotros al venir ante su presencia en el nombre de Jesús, ¿sabe qué es lo que ve el Padre en nosotros? La sangre de Cristo vertida sobre la vida de cada uno de nosotros. La cual también representaba aquella sangre que los judíos pintaron los dinteles de las puertas de su hogar para que la muerte no entrara ahí. Amén. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios para nosotros es vida eterna. Amén. Amén. Por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Y mire que Dios es tan grande en su misericordia que con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos el privilegio de venir confiadamente ante el trono de la gracia. Hay algo maravilloso en todo esto. Si se da cuenta usted, en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, nadie que era impuro podía entrar en el lugar santísimo. Nadie. Incluso el sacerdote, cuando él entraba al lugar santísimo, a él le ponían una cuerda y en esa cuerda llevaba campanitas como granaderas que hacían ruido. Porque mientras que el sacerdote estaba dentro del lugar santísimo y las campanitas sonaban, los demás levitas sabían que el sacerdote está bien. Porque un sacerdote que entraba al lugar santísimo, Dios le quitaba la vida. Viene a mi mente a los hijos de Leví, que ellos llevaron fuego extraño ante la presencia de Dios y ahí Dios los consumió. Pero ¿sabe que hay algo maravilloso que Jesús hizo con su muerte en la cruz del Calvario? Que la misericordia de Dios, por eso la Biblia dice que cada mañana nueva son la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Que porque su misericordia, por su amor, nosotros no hemos sido consumidos. Y es más, en lugar de consumirnos por los pecadores que somos, Él nos ofrece el privilegio de tener su presencia en nuestro corazón. Mire, un regalo tan maravilloso que en el Antiguo Testamento nadie tenía ese privilegio, nadie. Hasta el sacerdote corría el riesgo de morir al entrar en el lugar santísimo. Pero ahora Jesús, Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Él nos ofrece su presencia. Él nos ofrece vivir, caminar, morar en nuestro corazón. Amén. Amén. Y nosotros no debemos desaprovechar esa oportunidad. Porque en el Antiguo Testamento ellos no podían. Ellos no tenían el privilegio. El pueblo de Israel allá se quedaba en los atrios del templo, allá en el patio. Ellos estaban ahí, todos postrados de rodillas durante todo el día, hasta que el sacerdote salía para decirles que se puedan ir tranquilos en paz a sus hogares y son perdonados por el sacrificio y por la sangre que fue rociada sobre ese lugar santísimo. Nadie podía entrar ante la presencia de Dios. Pero hoy nosotros tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio, la cual nosotros no debemos aprovecharlo, porque es una oportunidad para que usted y yo podamos ser perdonados, podamos ser redimidos por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Los querubines representaban la justicia y la santidad de Dios, como lo vimos en el Génesis 3:24, que nadie más pudo entrar en el Edén. Nadie, porque era un lugar en donde Dios siempre se presentaba, pero por el pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados de ese lugar. La sangre, no de animales, sino la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, es la que hoy nos permite a nosotros acercarnos a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9.
Ahí en el libro de Hebreos nosotros leemos y vemos nosotros cómo Dios habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario, lo que Él representa para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Por eso que la sangre no fue sangre ahora, ya no es sangre de animales ahora, sino la de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos, hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, la sangre de Jesús. Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna por medio de la sangre de Cristo. Por eso ya no necesitamos hacer sacrificios ahora nosotros. Lo que nosotros necesitamos ahora es simplemente obedecer a Dios. Amén. Obedecer su voluntad. Yo estaba viendo en las redes sociales esta semana lo que la gente tan ignorantes hacían, según ellos, para alcanzar perdón delante de Dios por la Semana Santa. Hay gente que cargaban, que casi se matan por hacer eso. Hay gente que cortaron los nopales o tunas, no sé cómo se llaman, una planta que tiene un montón de espinas, y los cargaban, se golpeaban con eso, porque sus pecados eran bastante y ellos querían hallar perdón delante de Cristo. Si la palabra del Señor dice que ahora ya no hay necesidad de hacer nada más que solamente creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, reconocer que somos pecadores, reconocer que Él es el único que puede redimirnos de nuestros pecados y nosotros somos perdonados. Si hasta el pueblo de Israel Dios le dijo: estoy cansado de los sacrificios, de la sangre de los toros, de los machos cabríos, de lo que dice acá es lo que hacía en el Antiguo Testamento, les dijo: ya no quiero más. Porque ¿de qué sirve que se sacrifican de esa forma, pero si no son obedientes? O sea que lo que Dios nos pide a nosotros es obediencia, obediencia, a obediencia. Es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y si nosotros aprendemos a ser obedientes a la voluntad de Dios, de seguro nosotros tenemos nuestro pase seguro al reino de los cielos. Amén. Porque Él es el único camino, no hay otro. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, y solo nos queda a nosotros creerle a Él. Amén. Porque Él nos perdonó. Él nos perdonó. El trono de juicio que Él usó para perdonarnos fue la de su gracia. Amén. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versos 16. Ya vamos a terminar. No sé si tengo tiempo. Hebreos 4, 16. Dice la palabra del Señor, hablando ahí de lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, dice el verso 16 del capítulo 4, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. O dice ahí, vaya al sacerdote, confiésele sus pecados, o pague una manda, o vaya y cargue cualquier otra cosa ahora que es la Semana Santa, golpéese, rásguese su cuerpo, vaya de rodillas de aquí hasta el downtown de Houston, entonces a ver si va a hallar misericordia delante de Dios. ¿Verdad que no dice eso la palabra? La palabra no dice nada de eso. La palabra del Señor dice que nos exhorta a nosotros que debemos acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque Él ya pagó por nosotros. Porque Él ya se sacrificó por nosotros. Esa sangre que era rociada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y lo hizo por gracia,
por misericordia. Amén. Y porque Él sabe por qué el Señor nos habla hoy a cada uno de nosotros a través de diferentes enseñanzas de su palabra, para que nosotros nos demos cuenta que solo ante la presencia de Dios es donde nosotros vamos a hallar ayuda. Ayuda. El mundo en que vivimos necesita ayuda. Nosotros como seres humanos necesitamos ayuda. ¿Cuánta gente no tiene problemas psicológicos, tiene problemas físicos, tiene problemas económicos, tiene problemas de cuántas situaciones que se viven en este mundo? ¿Y a dónde puede hallar el hombre el oportuno socorro? ¿A dónde? El apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Por eso que nosotros debemos comprender cuando la palabra del Señor nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna en la vida de cada uno de nosotros. No hay otro camino. No hay. Yo siempre lo he dicho, así tuviera usted unos cuantos millones en el banco, no hay. Un millonario hace poquito falleció. Millonario. Casas de lujo, autos de calidad, podemos decir. Pero ¿de qué le sirve al hombre granjearse el mundo? Dijo Jesús en el Evangelio. Si al final perdiere su alma. ¿De qué le sirve al hombre hacer plata, hacer dinero, tener oro, tener casas, tener autos, si al final pierde su alma? Es lo que el ser humano debe entender, es lo que nosotros como creyentes debemos entender, que los cielos y la tierra van a pasar. Si los cielos y la tierra van a pasar, ¿cuánto más no las cosas materiales? Imagínense el cielo, ¿quién lo creó? Dios. La tierra, ¿quién la formó? Dios. ¿Quién afirmó los ríos, los mares y los montes? Dios. ¿Quién puso la luna, el sol y las estrellas en su lugar? Es Dios. Y Él mismo dice que los cielos y la tierra van a pasar. Pero su palabra, mi hermano y mi hermana, su palabra no pasará. Y su palabra dice que nosotros debemos entender que solamente en Él nosotros tenemos misericordia. Hallamos misericordia, hallamos perdón, hallamos ayuda, hallamos el oportuno socorro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Por eso que nosotros debemos entender que Jesús es el verdadero propiciatorio en este tiempo en que nosotros vivimos. Él es el puente que nos une a nosotros para poder llegar confiadamente ante el trono de Dios el Padre. Amén. Amén. Por eso que el Señor Jesús, cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo: todo lo que pidieren en mi nombre, creyendo lo recibirán. ¿Por qué? Porque es Jesús el único camino. Jesús es el único medio. Jesús es la oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios el Padre y confesar nuestros pecados. ¿Sabe cómo es que Jesús nos va a ayudar a nosotros a salir adelante? ¿Cuánto es que Jesús va a perdonar a nosotros nuestros pecados? Cuando nosotros se lo confesamos a Él, cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de su presencia. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Amén. Por eso que nosotros debemos entender por qué la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo y ve de cerca al humilde. Porque Dios ama los corazones humildes. Amén. Por eso Jesús lo dijo: aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y se refería Jesús a la humildad y a la obediencia que nosotros debemos tener a lo que Dios nos pide hacer a cada uno de nosotros.
Por eso yo lo invito a usted y lo animo, mi hermano y mi hermana, que estamos en esta hora, en este lugar, los que nos ven a través de este medio de comunicación, que nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre inmaculada, santa, pura, que fue salpicada en el propiciatorio solo para redimirnos a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos aferrarnos a esa salvación tan grande, porque el tiempo en que vivimos nosotros hoy, y eso debe ser algo que nosotros debemos pensar, el tiempo en que nosotros vivimos hoy es peligroso, peligrosísimo. El diablo anda viendo a quién devorar en estos últimos tiempos, porque el diablo no se quiere ir solo al infierno, y el infierno es real, no es ficción, no es mentira, escrito está en la Biblia. Jesús habló más del infierno en los evangelios, si no, léalos y se va a dar cuenta usted. Amén. Si Jesús lo dijo, debemos creerlo. Y si Jesús dijo yo soy el camino, debemos caminar con Él. Si Jesús dijo yo soy la verdad, debemos creer en Él. Si Jesús dijo yo soy la vida, debemos anhelarlo a Él. Amén. Para poder nosotros obtener la vida eterna que Él nos ofrece por amor. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si algo usted no pudo comprender, dígale al Espíritu Santo que Él se lo va a revelar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te doy gracias por el privilegio que me das de estar en este santo lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos llama a la reflexión, Señor, para que nosotros podamos entender y comprender el propósito, Señor, de todo lo que está escrito en tu palabra. Los cielos y la tierra van a pasar, Señor, pero tu palabra no va a pasar. Tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra, y te ruego, Dios, que nos ayudes a nosotros a creerla, a confiar en ti, Señor, a esperar en tu palabra, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, cada familia representada en esta hora, en este lugar. Por los que ven a través de este medio de comunicación, allá en sus hogares, donde quiera que estén, seas tú guiándolos, seas tú fortaleciéndolos. Levanta al caído, fortalece al debilitado, sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Hay poder en ti, Señor Jesús. Te ruego, Dios, guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Llévanos con bien, y que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, pueda darte la honra y la gloria, la alabanza y la adoración a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.